Vamos a cambiar de tema por un ratito y nos vamos a meter en algo muy agradable para parte de la parcialidad futbolera, pero cuando escuchemos el personaje del que se trata, el personaje en cuestión, imagino que para no solamente esa parcialidad, sino para el mundo del fútbol en general, hablar de él es hablar de uno de los referentes más importantes de nuestra historia, cualquiera sea el cuadro. ¿O no, Martín Ripari? ¿Cómo le va? Buenas tardes. Hola Pablito, ¿qué tal? Un gustazo como siempre estar en línea con ustedes. ¿Cómo andan? ¿Cómo andas? Tanto tiempo que no hablábamos. Sí, la verdad que sí, mucho tiempo, pero siempre es bueno. Siempre estamos a tiempo para encontrarnos en el aire. Y tenés razón cuando decís que estás hablando de uno de los máximos referentes futboleros, no importa la camiseta. Y no dije el nombre todavía Tal cual. para no spoilearlo, para darle un poquitito, No, claro. poquito de misterio. Habíamos hablado del 24 de junio, el Sí. día del gol de Canigia, el día Los 30 años. de Gardel, claro, los 30 años del gol de Canigia contra Brasil en el Mundial de Exacto, Italia. sí. Y en ese caso hablamos de un tipo que pasó por River, pasó por Boca y era de la selección, y que a esta altura creo que más allá de alguna rencilla entre su paso por River y Boca, digo, inclusive el hincha de River lo tiene bien considerado, como es Claudio Canigia, Olvidate. y no hay Sí. ninguna duda de su importancia. El personaje de hoy es un personaje para el que hay que viajar un poco más atrás en el tiempo, Sí. que muchos hoy no lo conocen, pero cuando vos decís el nombre, inevitablemente te remite a ese... ¿Qué puñadito de cuántos en el fútbol argentino? 7, 8, 10 nombres, él está ahí, ¿no? Seguro, sí, en el top 10 seguro. De hecho, está en el segundo lugar de la tabla histórica de goleadores del fútbol argentino. Es el máximo goleador argentino de la historia de la primera división, contando del año 31 para acá, lo cual parcializa también bastante la historia. Y, Pero, ahí nos vamos metiendo con el personaje, sí, claro. ya ponele nombre y apellido, porque los que son fanáticos ya lo recontrasacaron, Claro. y los que no se van a meter en una historia tremenda de un tipo que como jugador y como técnico dejó una huella increíble. Tremenda huella dejó Ángel Amadeo Labruna, que nació un día como hoy de 1918, hoy hubiese cumplido 102 años. Que no hubiese sido para nada loco imaginarlo vivo a un tipo como Labruna con 102 años, hoy con lo que es la tecnología en salud y con casos, qué sé yo, Alicia Moró de Justo se murió hace muchos años con más de 100. No hubiese sido para nada raro que un tipo de 102 años nos hubiese podido contar sus historias. Pero lamentablemente se fue a 10 días de cumplir los 65, el 19 de septiembre de 1983. Estamos hablando de Ángel Amadeo Labruna, insisto, un personaje que excede total y absolutamente lo que tiene que ver con la historia de River. Por supuesto, el Día del Hincha de River que se celebra hoy, por lo cual te felicito a vos, Pablito, y a todos los hinchas millonarios. Se agradece mucho, se agradece. Es un día para celebrar, y es un día para celebrarlo a Labruna. Labruna es un hombre que nació para ser ídolo por donde pasase. Porque, por ejemplo, los récords de Labruna, es el máximo goleador argentino histórico de la primera división argentina. ¿Y por qué decimos máximo goleador argentino? Porque el máximo goleador de la primera división argentina era paraguayo. Se llamaba Arsenio Erico. Fue goleador 4 años consecutivos, marcando 293 goles en la primera división, un gol más de los que pudo marcar el feo Ángel Labruna. O sea, 292 goles. ¿Tienen ustedes en la cabeza, pensando en el fútbol de hoy, donde los jugadores duran lo que un suspiro en un club, 292? Podemos pensar en Martín Palermo. Claro, el último gran goleador, se me ocurre, ¿no? Palermo. 236 goles con la camiseta de Boca, 270 goles en primera división, contando los 34 que hizo en Estudiantes. Bueno, a eso que parece una enormidad, 270 goles, Labruna le suma 22 más, lo cual lo hace muchísimo más grande todavía, claro, a lo que hizo Ángel Amadeo Labruna como jugador. Es el máximo goleador de la historia de los River Boca, con 16 goles. 16 goles en un superclásico, en el superclásico, una locura. Es el máximo campeón con River como jugador y técnico, con 22 títulos, 16 como jugador. Es el máximo jugador campeón de la historia de River. No hay un solo jugador en la historia de River que se le acerque a Labruna.
6 títulos como entrenador, ahí sí, por ahí ya lo pasó Gallardo, que tiene 8, 9. Máximo campeón como jugador de River junto a Ricardo Bagui y Bruno Rodolfi. Este es un récord tripartito. Intervino en más de 1000 partidos entre oficiales y amistosos. Como entrenador fue el artífice, un acto de justicia poética en la historia de River, que fuera él el que lo sacara de pobre después de 18 años. A River en el año 75, el 15 de agosto de 1975, cuando le ganó 1-0 a Argentinos Juniors con un equipo completamente compuesto por juveniles, con el gol de Bruno en el minuto 5 o 6 del segundo tiempo. Claro, cuando había una huelga de futbolistas. Exactamente. No, y yo pensaba, Martín, en ese campeonato de los 18 años de River, la sequía de River, hasta el descenso del 2011, para River fue la mancha más grande, inclusive hasta casi que por encima de las 2 finales de Libertadores que no había podido ganar. Esos 18 años sin títulos para un club como River, que ganaba los torneos año por medio, digamos, desde el profesionalismo en adelante, fue tal vez la marcha más grande hasta el descenso. Sí, y no sé si no es más grande inclusive, o el descenso fue un solo año de última. El descenso fue un solo año, pero no hubo otro de los grandes, por lo menos, que estuviera tantos años de... Bueno, sí, Racing tuvo 35 años sin ser el campeón, digamos al caso. Pero para los quilates de River, sin ir en desmedro de lo de Racing, donde la Bruna tuvo una historia muy breve como técnico de Racing, donde no hizo mucho más que tenerlo como arquero a Filiol, nada menos, en ese Racing de finales de los 60 o principios de los 70. Él lo tuvo a Filiol en Racing, no sabía. Sí, claro, sí, lo tuvo al Pato en Racing y después lo tuvo en River. Claro, sí, lo de River está claro, pero ni hablar. Hablamos de la Bruna, no solamente en River. Por ejemplo, la Bruna debutó como entrenador en el año 1967 dirigiendo a Platense, pero su primer trabajo en un cuerpo técnico estuvo ligado al cuerpo técnico de Néstor Pipo Rossi en River en el año 66, cuando lo mandaba en el campeonato que ganó Racing, lo mandaba a la Bruna a espiar a los rivales. Tal fue la experiencia en tan poco tiempo que fue logrando Ángel Labruna, que en el año 67 lo contrata Platense. Y hizo una campaña extraordinaria, quedando afuera en las semifinales de ese torneo metropolitano del 67 frente al Estudiantes de La Plata, que luego le ganaría 3-0 la final a Racing, el primer campeonato de un equipo no grande del 31 en adelante. Ese Estudiantes de Checo Paz, Bilardo, la Bruja Verón, el Estudiantes de Subeldía, el que revolucionó el fútbol más allá de cualquier opinión al respecto. Y al mismo tiempo, la Bruna estaba dirigiendo en la B a Defensores de Belgrano. Es decir, fue semifinalista del torneo metropolitano del 67 y fue campeón de Primera B con Defensores de Belgrano en el mismo año. ¿Se podía dirigir en simultáneo los dos clubes? Sí, claro, sí. En ese momento todavía no existía el estatuto de la dirección de la Asociación de Técnicos, que por otra parte hoy no se respeta en absoluto. Si se respetase como se tiene que respetar, no habría clubes fundidos por tener que pagar 5 contratos al mismo tiempo. Sí, claro, que a los 3 partidos cambian el técnico, al quinto de nuevo y así. El estatuto de la Asociación de Técnicos dice que el puesto del entrenador tiene que ser respetado mínimo 1 año, pero bueno, hay 1000 digresiones al respecto. Bueno, en ese momento se podía. ¿Y por qué no ascendió Defensores de Belgrano? Porque ya estaba pactado reglamentariamente que el campeón de la B ese año iba a jugar el reclasificatorio para ascender a la primera división, cosa que no pudo lograr Defensores de Belgrano porque terminó último en el reclasificatorio que ganó Newell's Old Boys en el 67. Y ahí tenemos que saltar al año 71, cuando se cruza por primera vez en la historia de la Bruna Argentinos Juniors. Pero como era muy todavía la experiencia de la Bruna no llegaba a tanto, más allá de esto que les estaba contando, y Argentinos en ese momento no tenía un equipo lo suficientemente competitivo como para poder apostar un proyecto de largo plazo, al poquito tiempo se fue la Bruna y se fue a dirigir a Rosario Central. ¿Ustedes saben qué pasó en el año 71 en la historia de Rosario Central? Fue el año en el que salió campeón por primera vez. El Nacional del 71, el que inspiró el cuento del viejo Casal, escrito por Roberto Fontana Rosa, viejo
y querido Canalla. Una recordado, maravilla, sí. Un 22 de diciembre. 19 de diciembre de 1971, semifinal en cancha de River, Rosario Central 1, Newell's Old Boys 0, gol de Aldo Pedro Poy de Palomita en el minuto 9 del segundo tiempo. La Bruna conformó ese equipo de Rosario Central extraordinario. Yo tengo el número del gráfico, mira, lo hubiese agarrado para poder leerles algo al respecto de esa final. Bueno, Rosario Central le debe su primer título en primera división a Ángel Amadeo Labruna. Después viene todo lo conocido de River, del 75 al 81, cuando al terminar el Metropolitano, que gana el Boca de Maradona, Brindisi y Marzolini, se va ya podrido de las críticas y de las presiones, y además en un equipo donde eran todos caciques. Pensemos que ahí estaban Kempe, Filiol, JJ, Merlo, Alonso, Pedro González, Ramón Díaz, y Carrasco ya se había ido a Racing. Pasarela. Pasarela, claro. El Japonés Pérez, qué sé yo, Pavoni, el Conejo Tarantini, eran todos caciques, no había indios en ese equipo. Era una selección campeón, aparte, claro. Era muchos jugadores que habían sido parte integrante fundamental del equipo campeón del mundo en el año 1978, contexto político aparte. Claro. Y se fue Labruna peleadísimo con Aragón Cabrera a Talleres de Córdoba. ¿Y qué hizo Labruna? Y se llevó, aparte de sus lugartenientes en su historia, dos de ellos de los más renombrados, JJ López y el Puma Morete, que venía de ser campeón con Boca, porque Morete en el año 81 se va a jugar con Maradona a Boca y sale campeón en el Metropolitano, pero venía de salir multicampeón en la década del 70 jugando para River. Tal es así que es el que mete el gol en el último minuto del 5-4 del 15 de octubre del año 72, en el clásico más espectacular, que ahí no dirigía a Labruna todavía, pero Moretti ya era parte de la historia de River en ese momento, y por supuesto lo fue después con Luque, con Pedro González, con el Negro Ortiz, y toda ese elenco de jugadores maravillosos que tuvo River. Y después de hacer una muy buena campaña en Talleres, sin salir campeón, pero porque Talleres de Córdoba, recordemos que es el primer equipo no directamente afiliado a la AFA en jugar un torneo metropolitano, que es el Metro del 81, debutando el 22 de febrero del 81 contra el Boca de Maradona. Y a ese Talleres se va Labruna a conformar una buena base, la que no la pudo mantener. ¿Pero qué hizo Labruna cuando se fue de Talleres? Fue a Argentinos Juniors. Y en Argentinos Juniors, acá también tenemos otro mojón importantísimo en la historia de Ángel, el último gran mojón de la vida de Ángel Amadeo Labruna, conformar la base de lo que después fue el Argentinos Juniors más grande de la historia. Vidallé, Villalba, Pavoni, Elvini Domenech, Videla, Batista, Comiso, Castro, Pasculi primero, Borghi después y Herero. Extraordinario equipo, el protagonista de la mejor final intercontinental de la historia en el año 85 con la Juventus de Laudrup y Platini en Japón. Sí. Todo esto lo hizo Labruna, el máximo referente de la historia de River, además de todo lo que contamos de lo que hizo en River, máximo goleador histórico entre los argentinos en el fútbol nuestro, máximo goleador de la historia del Superclásico, máximo jugador y técnico campeón, máximo jugador campeón, más de 1000 partidos. Un tipo que no se merece un libro, se merece 1000, y no hay un solo libro escrito acerca de él. ¿Y qué esperamos ahí con el libro Labruna? Es verdad. ¿Qué esperamos? Yo te ayudo. Gastón te ayuda. Algo había. Acá tenés un equipo, Martín, y además va a ser una sensación porque lo vas a escribir, voy a decir una palabra, con absoluta objetividad, si es que existiera la palabra. Totalmente. No soy de River, ya lo saben. Por eso digo. Saben que soy de Boca, lo saben, nunca lo oculté ni lo pienso ocultar. Yo sigo militando por esa cuestión de que los periodistas deportivos tenemos que decir de qué cuadro somos. Porque no no tiene nada que ver, sí. No es privativo. A mí todo lo que yo les acabo de contar acerca de Labruna, el entusiasmo con el que se los conté me excede la camiseta, porque es parte de la historia viva, porque por más que se haya muerto hace 37 años, el tipo sigue vivo. En estas historias que nosotros estuvimos contando hoy, en este pequeño raconto que hicimos, sí, el sí, tipo sigue vivo. Tal y cual. Es parte del acervo cultural de la Argentina.
porque el fútbol es parte del acervo cultural de la Argentina y Ángel Amadeo de la Bruna es una parte importantísima de ese acervo cultural. Ahora, qué increíble que es la historia, ¿no? Cómo pone a veces en ese maldito impostor que es el triunfo o el éxito o frente al fracaso o a la derrota, a unos y a otros medios mezclados, digamos, porque la Bruna, por ejemplo, uno podría entrarle por el lado de, bueno, no ganó una Copa Libertadores, y sí, no la ganó. No. Fue parte de los 18 años como jugador, una parte de ellos, y luego como técnico, donde River no ganaba, aunque bueno, como técnico sí logró revertir la racha. En la selección, que pasó por la selección argentina, fue parte de uno de los más grandes golpes que fue el Mundial del 58, porque un Bruna muy grande, que ya tenía casi 40 años, bueno, va a jugar un Mundial y la Argentina vuelve con una derrota 6-1 con Checoslovaquia, el primer Mundial que gana Brasil, digamos. Pero todo eso no te hace menos grande, digamos. Esto es como los que critican a Johan Cruyff porque no salió campeón del mundo, digamos, o a Messi hoy porque no ganó una Copa con la Argentina. Lo que te iba a decir, no hace falta irnos a Cruyff. Claro. A Messi lo matan porque no ganó un Mundial, porque estuvo a esto de ganar un Mundial, porque perdió 3 finales. Pero es un tipo que ha quebrado todos los récords que se le han puesto por delante. Bueno, la Bruna es un Messi de aquella época. Lo miro a Gastón y claro, Gastón sabe lo que voy a hablar, porque y vos también, en realidad ninguno lo vimos, pero es parte del mito. La Bruna era parte de la máquina también. Sí. La máquina de River, que jugó muy pocos partidos, porque no jugaron muchos partidos, pero tiene una delantera, cuando se tenían 5 delanteros, que si la tenés de memoria, tirala, y si no la tenemos acá también. Pero Muñoz, Moreno, Pedernera, La Bruna y Lustó. Esa es la máquina. Esa es la máquina de River. Años 1942. 42 al 46, pero después tenés la maquinita. Sí. ¿Cuál era la maquinita? La que salió la tricampeón 55, 56 y 57, que era Vernaza, Prado, Walter Gómez, La Bruna y Lustó. Exactamente. Que fueron los últimos campeonatos de River antes de los 18 años, digamos. Exactamente. Claro. Recordemos, además, el fútbol argentino es tan grande, es tan rico, que en ese año 57 es el año también de los carasucias. Corbata, Macchio, Angelillo, Sibori y Cruz, que ganan el sudamericano en Perú. Y que Argentina va a jugar el Mundial de Suecia sin Sibori, porque ya estaba enrolado en la selección de Italia. Claro. Esto como dato de color, como para poner en contexto el momento del fútbol argentino, al cual la Bruna tuvo que ponerle el pecho, el lomo y todo lo que tenía para ponerle al regreso de ese Mundial de Suecia. Y fíjate, no me quiero alargar demasiado, ese capítulo que vos nombrás, Pablo, del Mundial de Suecia de 1958, es fundamental en la historia del fútbol argentino. ¿Qué pasa cuando tu equipo pierde? ¿A qué le tenés más miedo? ¿Al próximo partido o al día siguiente en el laburo? Y sí. 50 y un 50, te digo. Eso viene, la gastada, perdiste, te comiste 5 goles, eso viene de ese Mundial del 58. Mira. Que te hicieran un gol, pueden preguntárselo al historiador de fútbol que ustedes quieran. Eso de que si perdés no existís y todas esas cosas, vienen de ese cisma que provocó el Mundial del 58. Antes de eso, ganar o perder era parte del juego. Del 58 para acá, motor fundamental del fútbol espectáculo que quisieron llevar adelante, y lo que por supuesto lo hicieron, con resultados dispares, Antonio Vespucio Oliverti y Alberto J. Armando, presidentes de River y Boca, en los comienzos de la década del 60, porque la gente no iba a la cancha después del desastre de Suecia, de la catástrofe de Suecia. Es decir, fíjense ustedes, pobre, con esto tuvo que cargar la Bruna. Está muy bien la referencia que hace Pablo al respecto. Y así mismo, así todo, estamos hablando que más de 50 años después y casi 40 años después de la muerte de Ángel Amadeo de la Bruna, seguimos hablando de él en este tono. ¿Cómo finalmente hay una justicia en la historia, no? Si es que el recuerdo puede ser considerado justicia. Imagino que sí. Como tantos años después nos olvidamos y elegimos qué recordarle a la Bruna en este caso, una historia maravillosa que nos trae Martín Ripari, y nos olvidamos de lo negativo, porque lo que termina primando es lo otro. Y me parece que hay una gran enseñanza ahí en eso.
Tal Y cual. pienso también que en el 58 veníamos de los 3 años previos, el golpe contra Juan Domingo Perón, y veníamos de una revolución fusiladora, mal llamada libertadora, Ujú. que le había quitado los honores ni más ni menos que a la selección campeona del mundo de básquet del año Tal 1950, porque Exacto. los consideraban profesionales, porque además eran peronistas y así de seguido, y los condenaba al olvido y al exilio deportivo para toda la vida, y así con tantos otros. Me parece que tienen que ver un poco con esa lógica. No casualmente, no es por llevarlo todo al plano de lo político sin querer, sino precisamente queriendo llevar al plano de lo político absolutamente todo. Esto es una lectura, digo, podemos compartirla. Sí, por supuesto. No casualmente, 2 años antes, la Argentina ingresaba al Fondo Monetario Internacional. Tal cual. Los resultados están a la vista, digo. Y Ojalá, en ese mismo ojalá podamos 58, recuperar esa década de oro, por supuesto, ayornada, con otras características, de los años 40, los años 50, donde el fútbol era esa fiesta que todos nos merecemos, en definitiva, hoy en día. Es que en realidad, Pablo, eso es una quimera muy difícil de alcanzar porque el dios mercado del fútbol es el que manda. Y vos no te podés... A ver, ¿cuántos años tiene Gastón? 22, Martín, 22 años. 22. Bueno, él no tiene la más remota idea de lo que es ver un equipo o un jugador, no te digo un equipo, un jugador que esté más de 5 años o más de 3 años con la misma camiseta. Yo todavía me acuerdo formaciones de comienzos, mediados y finales de los 80, principios de los 90, y no sé cómo forma Boca mañana. ¿Por qué? Porque en esa época yo te puedo hablar de Goyen, Clausen, Villaverde, Trocero y Enrique, Justi, Marangoni, Bocini, Burruchaga, Buffarini, Porcudán y Barberón. Estamos hablando del mejor Independiente de la historia, que se mantuvo en esa estructura durante 4 años. Después de la ida de Burruchaga llega la vieja Reynoso, después de la ida de Buffarini, de Sergio Buffarini, viene Franco Navarro, el peruano. Pero me puedo acordar, porque esos eran jugadores que permanecían. Gatti, Abramovich, Higuaín, Muslaini, Rabina, Melgar, Carrillo y Tate, Graciani, Rinaldi, Coma. Se fue Graciani, se fue Rinaldi, vino Walter Perazo, se fue Melgar, vino debutó Fabián Carrizo, vino Marangoni, vino Juan Simón. Hubo algunos cambios. Navarro Montoya sucediéndolo, hace poquito se cumplieron 32 años del debut del Mono en el arco de Boca. El Newell's de Juica, Scoponi, Basualdo, Teiner, Faustasi, Gensini, Dios, Martino, Rossi, Balbo, De Sotti y Almirón o Roque Alfaro. Jugadores que permanecían en sus Martín, equipos. Sí. Esto que estás diciendo vos es interesante. Y habla de cómo ha avanzado también el fútbol argentino. Y no ha avanzado solamente en el mercado, sino que también la competitividad no es la misma de aquel momento con la de ahora, ni tampoco el pasar económico de los jugadores. Estamos hablando de luego de un mundial muy malo para la selección argentina. Como decía Pablo, el contexto político también tiene que ver y económico también, y se habla de un fútbol diferente. O sea, ya que te tenemos acá, quiero aprovecharlo para eso. En ese fútbol que disputaba la Bruna, en este caso porque estamos hablando de él en el día del hincha de River, ¿qué diferencias hay con este fútbol que se juega hoy en día? La velocidad, por supuesto. Hoy se juega a una velocidad superlativa respecto de la velocidad en que se jugaba en aquel momento, lo que reafirma mi teoría de que velocidad no significa mejor calidad. Yo te puedo asegurar, vos te metés a ver, no te digo un partido de la época de la Bruna, cuando jugaba la Bruna. Buscá cualquier partido, que los hay en YouTube, de principios de los 80. Hay un Talleres 4, Ferro 4 del año 80, 81, el mejor Ferro de la historia, el de Carlos Grigol. Un 4-4 extraordinario. En el 82 fue. El año que salió Ferro campeón del Nacional. Con 3 goles del Puma Morete en Talleres y 3 goles de Hugo Mario Norenberg en Ferrocarril Oeste. Fíjense la calidad de futbolistas. Pero ¿sabe dónde lo van a evidenciar esa calidad? En la velocidad a la que jugaban, que por supuesto era 3 cambios menos de la que hay ahora, pero donde el gesto técnico se veía completo y vos podías divisar una vaselina, un toque con cara interna, un toque con cara externa, una gambeta, un quiebre de cintura. Lo podías divisar y lo podías palpar con la vista. ¿Se entiende la metáfora? Hoy no se puede eso.
Hoy eso no se ve. Discúlpenme ustedes que yo les estoy comiendo el programa. No, si está maravilloso esto. Si está contento, está chocho, le estás hablando de River, ¿sabes la sonrisa que tiene en este momento? Imagino. Lo conozco hace muchos años a Pablito y sé perfectamente que esto es un mimo, un masaje al corazón que le hace muy bien. No, pero hablar de la Bruna es hablar. Ojo, lo mismo podríamos hacer con otras figuras en otro momento. Digo, pensaba como último dato, ya nos vamos a la tanda, hablabas de quién estuvo cerca de Erico y de la Bruna en los goles y hablabas inevitablemente de Palermo, por supuesto, con su tremenda cantidad de goles. Carlos Bianchi hizo en Vélez 206 goles. 206. Y jugó 10 años en Europa, imagínate. Tal cual, un animal. Imagínate habiendo jugado 4 o 5 años más la Argentina, yo creo que lo pasaba. Hubiese sido el goleador máximo, sí, claro. Sí, sin duda. Por eso digo, tenemos tanta historia por recorrer que, bueno, y Bianchi, que después su carrera de técnico, por supuesto, es un capítulo aparte, digo, en Vélez y en Boca, pero me impresionó mucho lo de la Bruna, no recordaba tantos datos a propósito de su importancia como técnico. Lo de jugador está más que claro, está en ese puñado de selectos jugadores de la historia de Argentina, pero su importancia como técnico, porque digo, ser técnico de River o de Boca es más o menos fácil. Ahora, ser técnico en algún momento de Central, de Platense tercero, ser técnico del Talleres de comienzo de los 80, no era sencillo. La Bruna se las ingenió, o Argentinos mismos, para ponerlo en los planos que los puso en su momento. Digo, eso habla de un mérito distinto, ¿no? Un mérito diferente. Yo los invito a que revisen la página de Argentinos Juniors, la página oficial de Argentinos Juniors, el apartado que tiene sobre Ángel Labruna, con el respeto y con la admiración con lo que hablan de Labruna, porque fue, insisto, el ingeniero fundamental del gran equipo que luego heredó Roberto Marcos Saporiti, que José Judica llevó a la cima de América en el año 85, que luego retomó el Sapo Saporiti para el campeonato de la Copa Interamericana del 86. Es decir, estamos hablando de un tipo muy pesado en la historia del fútbol argentino, que por supuesto no puede la camiseta a nadie cegar, porque además excede total y absolutamente, como lo acabamos de enumerar, la historia de Labruna en River, pero es sin ningún lugar a dudas el máximo ícono de la historia de River, y está muy bien que el día de hoy, el día de su nacimiento, 28 de septiembre de 1918, el día de su nacimiento, y que a partir de ahí, que cada 28 de septiembre la congregación riverplatense celebre su día en el día de nacimiento de Ángel Amadeo Labruna. Martín, una maravilla este viaje que nos hemos hecho. Te dejo como bonus track, me vi el fin de semana, no sé si está en redes, en YouTube, la película de Garrafa Sánchez. Muy buena. No sé si... la tengo que ver. Buscala, ahora vamos a buscar y te pasamos el link. La dieron en Deporte TV, la película tenía 8 años ya estrenada, pero nunca la habían dado en televisión. Es una maravilla, la película se llama exactamente El Garrafa, una película de fulbo. De fulbo, así, De fulbo, sí. No está mal escrito. El Garrafo en la película de fulbo. Claro. La dieron por Deporte TV para otro de los grandes personajes del fútbol argentino, José Luis Garrafa Sánchez, muerto prematuramente en un accidente a los 31 años. Hacemos un toma y daca en esto, Pablito. Yo les aconsejo, si no la vieron todavía, Juego de Caballeros, está en Netflix. Son 6 capítulos que explican el origen del fútbol profesional en Inglaterra, pero sobre todo, no solamente por la cuestión deportiva, sino la contraposición de intereses económicos entre clases sociales altas y bajas es extraordinaria, y todo gira en torno del primer jugador profesional de la historia, que era Fergus Suter, un escocés de Glasgow que triunfó en Darwen y Blackburn. Yo los invito a que la busquen y la miren. Son 6 capítulos, les va a llevar 2 o 3 días mirarla en el mejor de los casos. Así que bueno, con esto los abrazo. Martín, abrazo enorme, gracias. Abrazo para todos. Martín Ripari en Puro Contenido, hoy con la historia de Ángel Labruna, a 102 años de su nacimiento y la excusa del Día del Hincha de River para hablar de uno de los grandes del fútbol argentino. Hay un ángel que vuela, gambeteando las nubes, lo persiguen estrellas y entre todas ellas él siempre se escurre. Hay un ángel que cuida el mejor de tus sueños, que te grita de arriba, no arruines tu vida, que al fin es un juego. Ah,
Angelito, mostrame esa gloria que cuenta mi abuelo. Vuela bajito, casi se desliza, se acerca al borde de la media luna. Se infla su espalda, se hincha su camisa. Una joroba piensa la tribuna, pero son alas que cruzan deprisa. Por toda el área van como ninguna. Alas de gol del ángel de la risa. Alas de River, alas de la Bruna. Angelito, subime a tu historia, llévame en tu vuelo. Angelito, mostrame esa gloria que cuenta mi abuelo. Como nosotros ya desde la cuna traía el alma blanca y colorada. Como nosotros tuvo la fortuna de abanderarse en la banda sagrada, pero la hizo mucho más gloriosa, rompiendo en cada arco los violines, quebrando aquella racha dolorosa de tantos años agrandando giles. Angelito, subime a tu historia, llévame en tu vuelo. Angelito, mostrame esa gloria que cuenta mi abuelo. Ángel que pinta el cielo rojo y blanco, y al verde césped surcos de recuerdos. Ángel campeón jugando desde el banco, aconsejando a los ángeles nuevos. Ángel que los domingos de carrera se pega por Palermo una pasada. Ángel del chiste que en la bombonera sale a volar con la nariz tapada. Angelito, subime a tu historia, llévame en tu vuelo. Angelito, mostrame esa gloria que cuenta mi abuelo. Angelito, subime a tu historia, llévame en tu vuelo. Angelito, mostrame esa gloria que cuenta mi abuelo. Angelito, subime a tu historia, llévame en tu vuelo. Angelito, mostrame esa gloria que cuenta mi abuelo. Compartimos música, noticias, ideas, cooperativa. Somos emisores y receptores del pensamiento y las emociones. Por eso no estás ahí, estás acá. Estás en la 770. Cooperativa. Se siente.